Esto se llama teorema de Ruffin, ¿sí? ¿Por qué? Porque es para divisiones de polinomios. Pero para divisiones de polinomios particulares. Es decir, yo solo voy a poder utilizar la división por el teorema de Ruffini cuando el divisor sea x más menos algo. ¿Qué quiero decir con esto? Acá está el método, pero ahora lo voy a explicar. Fíjense lo que pasa acá. A mí supónganse que a mí me piden hacer 2x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 5x menos 6 dividido x menos 2. Por lo que yo tengo entendido, por el momento, lo que tendría que hacer es completar el polinomio, poner dividido, hacer x menos 2 y hacer el paso 1, 2 y 3 todas las veces que crea necesario. Sin embargo, como el divisor, este que está acá, es x menos 2, puedo aplicar el teorema de Ruffin. ¿Por qué aclaro esto de que el divisor tiene que tener la expresión x más menos algo? Vamos a ponerle una A. ¿Qué quiere decir esto? Que el divisor tiene que ser x más o menos algo. Si yo acá tuviera x al cuadrado, no puedo aplicar Ruffini. Tendría que aplicarlo de la semana pasada. Solo puedo aplicar Ruffini cuando tenga x más menos algo. Es decir, si yo tengo x menos 5, puedo aplicar Ruffini. Si yo tengo x más 1, puedo aplicar Ruffini. Si yo tengo x al cuadrado menos x, no puedo aplicar Ruffini. Porque acá lo que aparece es una x a la 2. Para aplicar Ruffini solamente tiene que aparecer x a la 1 y más menos algún número, el que sea, puede ser el número que sea. Que ahora van a ver lo importante que es ese número. Entonces, en principio es eso. Si tengo un x al cuadrado, un x a la 3, un x a lo que sea, no puedo aplicar Ruffini. Necesito que esté x elevado a la 1, o sea, la x sola. Si está la x sola, puedo aplicar Ruffini. Recuerden, método de Ruffini es para dividir polinomios. Entonces, vamos al caso. Más allá de que todo esto es palabrerío, ¿sí? Es más que nada teoría, o sea, a qué se refiere lo que vamos a hacer. Vamos al método puntual, como para que tampoco el video sea muy largo. A mí me piden que divida 2x a la cuarta menos 3x a la 2 más 5x menos 6. Antes de dividir, lo que yo tengo que hacer es completar el dividendo. Yo lo tengo que completar. Recuerden que lo que debo es tener completo el polinomio que voy a dividir. Acá no está completo, porque fíjense que me falta la potencia de x a la 3, porque tengo x a la 4, x a la 2. Me falta en el medio x a la 3. ¿Cómo agrego el x a la 3? ¿Cómo agrego el x a la 3? Con un 0 adelante. Entonces voy a poner más 0 x a la 3. ¿Sí? Entonces acá lo complete. Entonces recuerden eso. Antes de aplicar el método, igual que en el anterior, tengo que completar y ordenar el polinomio. Una vez que tengo ordenado y completado el polinomio, voy a armar una tabla. Esta tabla que tengo acá. Que ahora van a ver de qué se trata y cuando veamos los siguientes ejemplos, se va a entender un poco mejor. ¿Quiénes son estos números que pongo acá? Los coeficientes del dividendo. Fíjense. 2, 0, menos 3, 5, menos 6, que son los que están acá. 2, 0, menos 3, 5 y menos 6. Son los coeficientes del dividendo. ¿Qué hago ahora? Yo lo que voy a tener en todo esto es todos estos valores de acá arriba. Y voy a proceder de la siguiente manera. Acá voy a armar la tabla, ¿no? O sea, armar la tabla significa marcar esta línea y marcar esta línea de acá. ¿Sí? Eso significa armar la tabla. Ahora la cuestión es, voy a agregar primero este número. Entonces recuerden, lo primero que hice fue poner los coeficientes del dividendo, o sea, todos los números de adelante del polinomio que voy a dividir. Marco
las dos rayas rojas, y acá lo que voy a poner es el número que está en el divisor, pero con el signo cambiado. Es decir, si yo acá tengo -2, acá voy a poner +2. Si yo acá tuviera +2, acá voy a poner -2. Y voy a proceder de la siguiente manera. Una vez que tengo armado eso, ¿sí? Recuerden, imaginen que esto no está. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo, con los ejemplos siguientes. O sea, cómo armarlo desde cero. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Al primer número que tengo acá, lo voy a bajar de 1 hasta acá abajo. Es decir, el 2 va a bajar directo. Siempre el primero, casi siempre, baja de 1. Sí, que es este 2 que está acá. Esperen que quiero acomodar esto porque no está bien. Ahí está. Ahora sí. Entonces, fíjense que lo que hacemos es el 2, que es el coeficiente principal, baja directamente acá. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Este 2 que me quedó acá abajo, lo voy a multiplicar por este que puse acá. Hago 2 por 2, 4. ¿A ese 4 dónde lo voy a agregar? Abajo del siguiente número, o sea, abajo del 0. Entonces, ahora, ¿qué es lo que resuelvo? 0 más 4. Si yo resuelvo 0 más 4, me queda 4. Este que está acá. Y vuelvo a realizar el mismo procedimiento. El 4 que me quedó acá, lo multiplico por este 2, 4 por 2 es 8, y a ese 8 lo pongo abajo del siguiente número, o sea, abajo del -3. Y resuelvo estos dos de acá. -3 más 8 es +5. Ahora, vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Este 5 que me quedó acá, lo multiplico por este 2, y el resultado, que es 10, lo pongo abajo del siguiente número. Y resuelvo. 5 más 10, más 5 más 10, que no es otra cosa que 15. Ahora, aplico de nuevo el mismo procedimiento, porque fíjense que sigo teniendo columnas. A este 15 lo multiplico por este 2 y lo pongo abajo del siguiente número, que en ese caso ya va a ser el último. 15 por 2 es 30 y lo pongo abajo del -6. Recuerden que estos de acá arriba los saqué de acá adelante, ¿sí? 2, 0, -3, más 5, -6. De ahí lo saqué a eso. Y resuelvo. -6 más 30 es 24 positivo. Ahora ustedes dirán, ¿qué son todos estos números? El resultado de la división. Porque recuerden que cuando nosotros estamos haciendo una división tenemos el dividendo, dividido, el divisor, el resultado es el cociente, y lo que me queda acá es lo que conocemos como el resto. Cuando yo aplico Ruffini, este resto que me sobra acá es lo que me daría el último número. En este caso el 24. O sea, si yo divido como vimos la semana pasada, el resto de realizar esta división me va a quedar 24. O sea, me va a quedar un número. Ahora la pregunta es, ¿de dónde saco el cociente? O sea, ¿cuál sería el resultado de la división? El resultado de la división sería todo lo que me quedó acá. Pero todo lo que me quedó acá, que es el resultado de la división, va a ser un grado menor que el dividendo. O sea, un grado menor del polinomio que estoy dividiendo. Quiero que vean esta parte, si es muy importante. Quiero que observen lo siguiente. El resultado de esta división es... El resultado de esta división es 2, que es el que saco de acá, x a la 3, más 4, x a la 2, más 5x, más 15. ¿Por qué armé el polinomio así? Porque es un polinomio
de grado menor al que estoy dividiendo. O sea, si yo estoy dividiendo un polinomio de grado 4, el resultado va a ser un polinomio de grado 3. Si yo estoy dividiendo un polinomio de grado 3, el resultado va a ser un polinomio de grado 2. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Los números que a mí me quedan acá, sacando de lado el resto, si el resto no lo voy a usar, lo uso para armar el resultado de la división, teniendo en cuenta que cada uno de estos números es el coeficiente del resultado, donde el polinomio es un grado menor que el original. Si el original es un polinomio de grado 4, el resultado va a ser un polinomio de grado 3. Por eso fíjense que pongo 2x a la 3 más 4x a la 2 más 5, x, 15. ¿Sí? Porque recuerden que el último número va sin x. Fíjense que lo único que hice es armar el polinomio, ¿sí? 3, 2, 1, grado 0. Repito, acá quizás es difícil seguirlo porque toda la cuenta ya estaba armada. Pero vamos a ver el siguiente ejemplo armando la cuenta desde cero. Pero para que se entienda que es un procedimiento bastante sencillo. Visto así parece difícil, pero se van a dar cuenta que no. En el siguiente ejemplo. Miren lo que está. Acá fíjense que tengo los dos ejemplos siguientes directamente sin resolver. Porque lo vamos a resolver ahora. A mí me piden dividir 2x al cubo más 6x cuadrado por x menos 1. Es decir, que la cuenta que yo tengo que resolver es 2x al cubo. Esperen que vamos a ponerle paréntesis para que quede mejor. 2x al cubo más 6x cuadrado menos 8. Y a eso lo voy a dividir por x menos 1. Para empezar la división por Ruffini, yo tengo que agregar primero los coeficientes del polinomio que voy a dividir, o sea, del dividendo. Pero para agregarlos, tengo que verificar si ese polinomio está completo o no. Este polinomio que está acá, ¿está completo? A ver si alguien se anima a responder. Este polinomio que está acá, ¿está completo? No, profe, falta el 0. El 0. El 0 para la x, el x a la 1. Entonces agrego más 0x, que es el que falta. Lo voy a poner en rojo para que noten que este es el que agregué. Entonces, una vez que ya tengo el polinomio dividendo completo, voy a anotar los coeficientes, o sea, el 2, el 6, ¿sí? El 0 y el menos 8. Entonces, lo primero que agrego. Sí, esperen que voy a hacer una cosa. Es lo primero que agrego. ¿Qué hago ahora? Marco las líneas para armar la tabla por el teorema de Ruffini. Marco una línea acá, así, y marco una línea acá. Ahí está. Ahí está. Ahora, tengo que agregar un número acá. El número que voy a agregar acá es el del divisor, que en este caso es el menos 1. Pero lo tengo que agregar con el signo cambiado. Es decir, que si en el divisor es menos 1, lo que voy a agregar acá es un 1, directamente. ¿Sí? Entonces fíjense cómo me queda. Los coeficientes que voy a aplicar, los coeficientes del polinomio que voy a dividir, armo las líneas cruzadas para el teorema de Ruffini y acá pongo un 1. ¿De dónde sale este 1? Del divisor. Como acá era menos 1, acá pongo el 1 positivo. Le cambio de signo. Y ahora empezamos a aplicar el método de Ruffini porque recién lo armé. 5. X a la 5
No, ¿saben qué? Vamos a cambiar ese 5 porque ese 5 nos va a complicar la vida. Vamos a poner un 2. Ahí está. 2x a la 5 menos 4x a la 3 menos x a la 2 menos 8, todo eso dividido, x más 3. ¿Qué me falta hacer antes de empezar a aplicar el teorema de Ruffin? Completarlo. Completarlo. ¿Y qué términos me estarían faltando ahí para completar? El 4, profe. El 4, exacto, me falta. Más 0x4. ¿Y falta alguno más? Y el 0,1. El 0,1, O sea, exactamente. 0x a la 1. Más 0x a la 1 y lo ponemos así. Entonces ahora sí lo tenemos completo. Perfecto. Vamos a empezar a aplicar el teorema de Ruffini. Marco los coeficientes. Esto lo hago grande así como para que después no me complique hacer la cuenta. Y ponemos el 2, el 0, el menos 4. Recuerden que va con signo y todo eso. El menos 1, recuerden que cuando un monomio no tiene nada adelante, se interpreta que tiene un 1. El 0. Y por último, el menos 8. Entonces ahí ya armé los coeficientes. Ahora lo que voy a hacer es marcar las líneas para armar la tabla de Ruffini. Es decir, una línea acá y la otra línea acá. Esto si estuviera en el pizarrón obviamente sería más rápido, pero bueno. Ahí está. Entonces ahí armé Ruffini. Y lo primero que debo agregar es un número acá. ¿Qué número debería agregar ahí? El menos 3. El menos 3, exactamente. Ahí lo que voy a agregar es el menos 3. Porque recuerden que lo que se agrega es el número del divisor, pero con el signo cambiado. O sea que acá lo que va a ir es el menos 3. Ahí está. Vamos a subirle un poquito. Así ya mejor. Ahí está. Y ahora vamos a empezar a aplicar la regla de Ruffini. El primer número, como ya dijimos, baja de 1. El primero siempre baja de 1. No hay que hacerse mucho problema en eso. El primer número siempre baja directamente. En ese caso, va a ser el 2. Así que vamos a agregarlo. Ahí va a ir el 2. Baja de 1. El 2. Y ahora empezamos a aplicar la regla de Ruffini, en donde voy a multiplicar este 2 por este menos 3. Y lo voy a poner abajo del siguiente número. 2 por menos 3 es menos 6. Entonces me queda acá menos 6. Acá es donde hay que empezar a prestar atención al tema de los números, de los signos y todo eso, ¿sí? Porque ahora sí vamos a empezar a aplicar regla de los signos. Porque fíjense que si yo resuelvo 0 menos 6, a mí acá abajo me va a dar menos 6. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplicar otra vez el método. Al menos 6 que tengo acá, lo multiplico por el menos 3 que tengo acá. Y ahí, regla de signos. ¿Sí? Lo pongo abajo del siguiente número. Menos por menos, a mí me va a dar más. Regla de signos, ¿sí? Entonces acá me va a quedar más. Y 6 por 3 me va a dar 18. Ya empezamos a tener números grandes. Y ahora debo resolver. Ahora lo que debo resolver es este menos 4 con este más 18. Menos 4 más 18 es una resta que me va a dar 14 positivo, ¿sí? Por eso acá es donde empiezo a decir que vamos a empezar a tener problemas con los signos. Hay que estar atentos a eso, ¿sí? A ver si hago suma, si hago resta, cómo multiplico los signos, porque ahora fíjense que la cuenta que tengo que hacer, ya a esta altura no voy a marcar tantas flechitas, pero tengo que hacer el
14, que es positivo, por el menos 3, que es negativo, y poner el resultado acá abajo. Entonces, primero, más por menos me va a dar menos. Y 14 por 3 me va a dar 42. Y ahora sí, lo que debo resolver es el menos 1 con el menos 42. Que acá es donde digo, eso es, menos 1 menos 42. ¿Es una suma o es una resta? Una suma, profe. Una Una suma, suma. claro. Una suma de negativos. Entonces, como es una suma de negativos, sumo los números y me da 43. Pero 43 negativo, porque estoy sumando números negativos. Otra vez, acá es donde tengo un problemita porque me van a empezar a aparecer, tengo que estar atento a los signos y a los números, y voy a resolver. Primero el signo, porque tengo que hacer menos 43 por menos 3. Menos por menos me va a dar más, que puedo o no ponerlo, pero por una cuestión de comodidad vamos a agregarlo. Y 43 por 3, recuerden que pueden usar la calculadora sin problema, es 129. 129. Eso es abajo del 0, ¿no? Vamos a mover esto, así quedan. Y acá la cuenta es más fácil. ¿Por qué? Porque si yo hago 0 más 129, esto es directamente 129. No me modifica mucho. Y 129, ahora tengo que hacer 129 por menos 3. Más por menos me va a dar menos. Y 129 por 3 me va a dar, lo tengo acá, 387. Y ahora sumo estos dos que quedaron, menos 8 más 387. ¿Por qué? Porque como los dos son negativos, el resultado, la cuenta que debo hacer es una suma. Eso me va a dar menos 395. Y como ya les comenté, este último que tenemos acá no lo usamos. Porque ese último que nos sobra, el último que nos queda, es el resto. La solución la vamos a sacar de estos que quedaron acá. El polinomio que va a ser solución, ¿de qué grado será? ¿De qué grado va a ser el polinomio solución? De grado 4. De De 4. grado 4. Exactamente, de grado 4. Porque el inicial era de grado 5, entonces el resultado es de grado 4. Recuerden que ustedes para armarlo simplemente tienen que saber que atrás de cada uno de estos números va a ir la x de menor grado. ¿Por qué? Porque si el polinomio inicial es de grado 5, ustedes acá directamente ponen grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, y la última queda así nomás. Recordando que adelante tiene un más, ¿no? Pero bueno, eso lo hacen abajo, por eso yo lo voy a escribir acá. Es decir, que el polinomio solución es 2x a la 4 menos 6x a la 3 más 14x al cuadrado menos 43x más 129. Y este polinomio que está acá es el polinomio solución. Solución de la división. Ahí. Y ahí terminaría el método de Ruffin. ¿Se entendió más o menos? Esto es muchísimo más fácil que hacer todo el proceso de la semana pasada.